Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando la sesión de Tokio, ya estamos dentro, me parece. Así que bueno, vamos a estar hoy un ratito, así viendo un poquito, charlando un rato, escuchando un poco de música, viendo, ¿no? Obviamente, si hay alguna entradita interesante de lo que estuvimos hablando esta semanita, de probar estos indicadores, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar un poquito, si quieren que analicemos también, ¿no? Alguna proyección de Tokio para lo que viene de Londres, para mañana y obviamente después Nueva York. Y bueno, vamos a pasarla bien un ratito, ¿sí? Un ratito para ir probando, esa es la idea. Que nos vayan conociendo de noche también, sesión de Tokio. Recuerden que nosotros estamos todos los días operando lo que es sesión de Londres y Nueva York, ¿sí? De lunes a viernes, ya hace casi 3 años, donde no solamente hacemos proyecciones, sino que operamos en vivo de forma manual y también automática con bots que voy creando, ¿sí? La idea es esa, que se haga un combo lindo de amigos de Pepes que vayan operando también, que vayan aprendiendo, los que saben también que vayan, ¿no? Aprovechando, ¿no? Si les sirve algún tip. Así que bueno, lo importante es pasarla bien en este hermoso planeta donde día a día nos vamos en la nave a pasar un gran momento, ¿sí? Escuchando muy linda música de fondo que obviamente es el combustible del planeta Pepe. Vamos a ver si hay algo, si se mueve un Pepe hoy, ¿eh? No avisé nada, dejé ahí hace 30 minutitos un mensajito por Telegram. Seguramente esto también llegó a Discord, vamos a ver, ojalá. Y bueno, y también quedará grabado, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito, primero vamos a pasar por, vamos a chequear acá un poquito, bueno, las cripto están ahí, ¿no? Miren qué tranquilidad, miren lo que es esto, el planeta de fondo. Vamos a ver un poquito las cripto primero como hacemos a la mañana y después vamos a ir un poquito a lo que es alguna proyección de lo que tenga que ver, no sé, vamos a chequear algún índice, de mañana solemos chequear el índice del dólar, podemos chequear el oro y obviamente los pares de divisa, incluso las divisas que quizás en esta sesión de Tokio pueden funcionar mucho mejor que las que funcionan combinadas en la sesión de Nueva York, ¿no? Así que bueno, 3.17, escucha. ¿Te parece esa música bonita? Bien, ahí vamos. Rock nacional de mi país y en un rato se viene, los temas creados por Pepe Mila. A ver si le gusta también, ¿sí? Un par de temas creados que hablan del planeta Pepe, del trading y de todo lo que día a día, año a año venimos enseñando, aprendiendo también y pasándola bien, ¿sí? Entre amigos, entre los pepitos, ¿bien? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito. Bitcoin en este momento, obviamente, estamos viendo el comienzo de volatilidad. Recuerden que en este horario, nosotros, a diferencia de Nueva York, que estamos esperando muchas veces un poco de volatilidad que llegue, y llega obviamente, en lo que es criptomonedas. Y en este horario se mueve mucho la sesión de Tokio, ¿no? Obviamente, China, Japón, una vuelta y pom, ¿sí? Y siempre vemos, obviamente, los movimientos de las wallets, ¿no? Las ballenas, donde siempre ese movimiento, fíjense hacia dónde se dirige, a los países más regulados, al primer mundo, ¿no? Los que más palos en la rueda le ponen a las cripto, bueno, ahí es donde más compran, ¿sí? Poder adquisitivo por encima de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, 61.242, podemos chequear las top 100 rapidito, podemos ver en lo que es en el día, vamos a ir más que nada, burbujas alcistas, imagínate, ahora vamos a ir a la gráfica para ver velas japonesas, esto imagínate que son en temporalidades diarias, velas ¿no? que fueron proyectando por encima ¿sí? de la tendencia alcista, ¿no? De rompimientos anteriores, por si vemos lo que tiene que ver con velas semanales, y ahora lo vamos a estar viendo con algún ejemplo. Y en velas horarias también estamos viendo retrocesos en algunas, y en otras sigue la tendencia alcista, apoyado obviamente por acumulación en cuanto a el 3% que viene subiendo Bitcoin ahora, ¿sí? Así que bueno, recuerden, como digo siempre, si Bitcoin cae, por más que la criptomoneda tenga el mejor proyecto del planeta Tierra y el planeta Pepe, sí o sí, no queda otra, lamentablemente también caen y van de la mano con Bitcoin, ¿sí? Por eso las caíditas que estamos viendo en todas, miren acá, si vamos al mes, ¿sí? Vamos a ver en rojo, ¿sí? Obviamente no por culpa o mérito propio de la criptomoneda en sí, de su proyecto, sino porque va de la mano ese 20-30% que cayeron, miren lo que es, va de la mano de la caída de Bitcoin, ¿sí? Así que bueno,
aparte se te acerca un lunes negro como la semana pasada, y de la mano también, ¿no? Así que bueno, y cuando obviamente pegan una subidita, Bitcoin, no sé, un 5, un 10%, ellas suelen también adelantarse en un por 2, por 3 por encima de Bitcoin siempre, y recuperan más rápido también, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar un poquito, acá estamos viendo velas diarias en el oro, ¿sí? Si alguno quiere que analicemos algún par, me va avisando, ¿sí? No sé, algún par en especial, alguna divisa que les guste operar, alguna criptomoneda también, acá no hay problema, algún índice en especial, en la temporalidad que ustedes quieran, lo vamos a estar viendo, ¿sí? Igualmente hoy Tokio, la idea es probar, ya le voy a estar mostrando el Pepe Alerta, ¿sí? Por eso el nombre de la miniatura del videito que armamos hoy, donde vamos a ver si podemos compartir, ¿no?, alguna alerta para que ustedes vayan viendo, como explicaba hoy temprano. La idea es que el que sepa o no sepa operar según la temporalidad, ir viendo si te conviene, según la estructura, según la temporalidad, ¿no? Hacer o no una operación, y esto te puede ayudar muchas veces a tomar la decisión, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un rato, ¿bien? Bien, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, ya que estamos con el oro, después vamos a ver un poquito Bitcoin, ¿sí? Viene alcista, ¿no? Tremendo, rompió máximos históricos ya hace un tiempito y no lo para nadie, así que si tenés diente de oro, no te rías, haceme caso, ¿sí? Por ahora, viene alcista, obviamente vamos a ampliar dentro de estas velitas. ¿Se acuerdan el viernes pasado que estuvimos hablando del rompimiento, de que podía seguir la tendencia? Rompió, fíjense, esto fue el viernes 16 despegó, ¿sí? Miren lo que es esta velita, vamos a ampliar un poquito lo que es esta zona, fíjense que no lo para nadie a Bitcoin, ya está como Bitcoin, pero Bitcoin está consolidado en este momento y hace ya un par de semanas, meses, pero si vemos el oro viene rompiendo altos cada vez más, y obviamente lo que le llaman vos los amigos, bien, estas últimas velitas, estas últimas 4 velitas, estamos viendo una consolidación, ¿sí? Vamos a meternos dentro de esa compresión del precio, donde hay ven acá que hay mechas por encima, mechas por debajo, hay una, obviamente serían zonas de validación muchas veces, ¿sí? Se le puede llamar clímax, fallas, trampas, tienen distintos nombres, pero lo que importa es saber que el precio estuvo acá arriba, el precio estuvo acá en estas cuatro velitas de un día, ¿sí? En estos 4 días donde el precio todavía no se decide a tomar, ¿no?, esa decisión, si va a seguir hacia arriba, ¿no?, buscando nuevos máximos, ¿no?, porque ya no hay más, y si no, también tomar un pequeño descanso, un retroceso, para poder venir a buscar este bajo, este fractal que está acá en B corta, este otro fractalito que está acá, o este que está acá, ¿sí? Por ahora el precio está consolidado en velas diarias. Hoy esta velita, inclusive, mira, si marco, miren, les voy a mostrar algo para lo que somos con el horario GMT-3, que sería el de mi país acá, Argentina. Mira, les voy a mostrar algo. Nosotros acá tengo GMT-3, ¿sí? Si me voy a esta velita, ¿sí? Esta velita es la de hoy, la nuestra, la del miércoles, pero para lo que voy, para el mercado en sí, ya comenzó la velita diaria esta, que está ahí comenzando un doji, nos marcó el día miércoles. Nosotros podemos ver el futuro o vemos el pasado, ¿cómo será? No, la velita que estamos en este momento diaria es muy chiquitita, vamos a meternos dentro, miren, de estas velitas nada más para que vean la consolidación, ¿sí? Esas velas con descanso, donde muchas veces no sé si te conviene operar. ¿Saben cómo se mueve el oro? El oro se mueve de forma agresiva, ¿no? Muchas veces no respeta zonas de soporte o resistencia, y otras veces sí. En este caso son velas de descanso. Vamos a ver, fíjense, en cuando pasemos a velas de 1 hora, que vamos a ver una compresión, un rango, pero muy pegaditas las velas. Seguramente la vamos a encontrar, sobre todo estas 2 últimas, la formación de hoy, que sería esta rojita, y la formación de mañana, que para algunos ya es mañana, así que es esta que está acá, que todavía comenzó hace minutitos, ¿sí? Vamos a ver velas horarias. Mirá, escucha qué bonito, cargadísimo. Vamos a ver si después está el angelito. ¿Estás, angelito, por ahí vos dando vuelta? Avísame si estás, para sumarte. Así, bueno, escucha qué lindo esto de fondo. Escucha para vos. Alguien me ha dicho que en la soledad
Bien, acá está lo que les decía. Ven, velitas muy chiquitas, sin fuerza, a lo que voy. Muchos operan sesión de Tokio, no está mal operarlo, pero decime la verdad, no es lo mismo, ¿no? Que lo que hacemos todos los días nosotros en la sesión de Londres, obviamente cuando se mezcla con la sesión de Nueva York, donde es el mercado con más volumen, o los dos mercados con más volúmenes, ¿no? Donde hay más volatilidad, ¿sí? Y obviamente se mueve más dinero, ¿sí? Recuerden que en lo que es Forex, ustedes cuando escuchen este número se vuelven locos, ¿no? Se mueven de 5 a 7 tri, con la T de tri, ¿sí? Con la T de trío, trillones de dólares diarios. ¿Cómo no le podés sacar un granito al mercado, no? Una animalada, gente. Bien, velitas horarias. Cada velita dura una horita, 24 velitas son la vela que estamos viendo de fondo de esta línea vertical hasta esta línea vertical. La velita de hoy para nosotros, de ayer para los que están en China, ¿sí? Y estas tres velitas son las de hoy para los que están en China y del futuro para nosotros, que ya la estamos viendo. Mirá vos, ¿me entendieron el chiste? No. Bueno, tres velitas, ¿sí? Donde estamos viendo una pequeña, ¿no? A lo que voy, velas chicas, pequeña consolidación. Acá con estas tres velitas vamos a ver dentro, seguramente vamos a encontrar un mundo distinto, pero comprimido, chiquitito, sin fuerza, ¿sí? Falta el despegue, ahí está. ¿Qué podemos hacer? Y yo te diría que nada, ¿sí? Que escuchemos música, que la pasemos bien. Obviamente, estas estructuras que se empiezan a formar, si vos buscas con algo que tenga que ver con el lleno, con alguna divisa que esté en esa zona, puede ser interesante, sobre todo dentro de una hora más adelante, ¿sí? Y van a empezar a formar seguramente estructuras que muchos que operan en intradía las van a utilizar para cuando se rompen esas zonas de oferta o de demanda, ¿sí? O zonas de soporte o resistencia, o se encuentra algún orden bloque interesante, lo empiezan a buscar obviamente con órdenes pendientes o a mercado, para buscar con un TP de 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, dependiendo la estrategia de cada trader, ¿no? ¿Para qué? Para que el resultado lo vean ya mañana, ¿sí? Terminando sesión de Londres o por ahí, ¿no? Si toca TP o toca stop, ¿bien? Así que bueno, muchos van viendo, ¿sí? Eso no está mal, chequear la sesión de Tokio, qué estructura está formando, para ver si te vas a meter en la sesión de Londres a favor o en contra de esa divisa que estás por operar, ¿no? Así que bueno, vamos a lo nuestro como siempre, que sería esto, pero vamos a meternos un poquito a lo que tiene que ver. Esto es consolidación, quedamos en que el oro sigue subiendo, frenó un poco, ¿no? Le pusieron un poquito un semáforo ahí, con un semáforo en rojo para que frene, porque es imparable. Y bueno, vamos a checar un poco, si quieren, el índice, ¿sí? Que venía, recuerden, en una caída, un dip profundo. Habíamos hablado hoy tempranito. Diario, vamos a ver. Escucha, ¿qué es esto? ¿A qué no sabes cómo se llama esto? Si sos de los que iban a los boliches, ¿sí? Con pantalón elefante, no, tampoco tanto, ¿no? Pero, ¿te acuerdan esto? Ochentoso, ¿eh? Bien, esto de acá no, estos son Picasso, lo que están viendo de fondo, con unas onditas de helio, impulsos y retrocesos, que el precio en su momento ya rompió, hizo un cambio de tendencia y va con una bajada profunda, ¿sí? No se asusten por los Picasso, esto siempre gráfica limpia ustedes, ¿sí? Nosotros lo dejamos por cábala. Bien, me meto dentro de, esto lo vamos a sacar, que es un Fibonacci, seguramente de alguna explicación de días anteriores. Bien, ahí va, miren lo que hizo, velita de ayer. ¿Se acuerdan que la de ayer, si revisan el video de hoy temprano, que es la de hoy en sí, era una velita que quería subir? ¿Y qué les dije? ¿Se acuerdan que le dibujé un resorte? Me parece que era en esta. Bien, hizo lo que le dije, ¿ven? Y al final rompió hacia abajo, y ahora está formando una velita tratando de hacer un fractal, ¿sí? De frenarse para ver si puede, por lo menos, no sé si hacer un retroceso como esta vela del día jueves 15 de agosto, pero tratar de llegar, aunque sea a la apertura de ayer, ¿ven? Vamos a ver qué pasó hoy, ¿sí? Si el índice, nos encontramos mañana nosotros, es un enredo de días, ¿no? En la sesión de Nueva York, si lo encontramos por encima o por debajo de la velita, ¿sí? De la velita del miércoles, que hoy es miércoles, ¿sí? ¿Me entienden, Pepe? ¿Es el trabalengua? Bien.
metemos dentro de la velita para ver un poquito lo que es las estructuras pasadas, ¿sí? Esto es lo lindo que tiene esto, que vos cuando te metes adentro de las velitas de M15, por si haces scalping M5, M1, vas a encontrar estructuras que están allá a la izquierda, en el pasado, donde está muy bueno ir viendo las convergencias o divergencias que vas encontrando, ¿sí? Esos son videitos que los explico en un par de videos que he compartido por el canal de YouTube, ¿sí? Así que vamos a chequear un poquito estas dos velitas. Si vas a hacer scalping te sobra con estas dos para operar a favor o en contra del dólar, ¿sí? Una hora. Mira, te voy a marcar un cuadradito para que vean las mechitas estas, que son cuerpos de velas que fueron autocargantes por ahí chiquitas, ¿sí? Nos vamos a ir a velas de una hora. Vamos a ajustar la gráfica. Ahí está, mira. Ahí estamos, ¿ven lo que les digo? Esto que estamos viendo como una resistencia y esto que estamos viendo como un soporte que tienen cuerpitos son las mechitas que estábamos viendo de la vela diaria, ¿sí? Donde vamos a encontrar 24 velitas, ¿sí? Y el comienzo de la sesión de Tokio acá, ¿sí? Con un par de velitas, ¿bien? Así que bueno, por ahora todo tranqui, si nos vamos a la última velita, pero viene en caída, ¿sí? Está rompiendo bajos más bajos y altos más bajos también acompañados, donde va rompiendo estos fractales, ¿sí? O si le querés llamar los famosos BOS, el rompimiento de estructura, también, ahí va. Por ahora, el precio, si nos vamos a las últimas velitas, ¿sí? Recuerden, como le digo siempre, cuando vos ves que cae, no tenés que tener miedo. Vos imaginate que te vas, no sé, a un shopping y hay un par de zapatillas que las solés comprar siempre, como decía hoy temprano, ¿no? No sé, una marca Puma, ponele, los Puma, los compras siempre al mismo vendedor y el mismo vendedor te atiende porque sos un buen cliente. Y hoy te dice, no, hoy no la vas a pagar $100. Están a 20, están a 30. ¿Por qué no vas a comprar 2 pares o 3 o no? O uno aunque sea. ¿Qué te va a dar miedo comprar porque está más barata la misma zapatilla que siempre te compras cada 2 meses? Bueno, es lo mismo, cuando cae comprar más barato, sobre todo las criptomonedas. No tengan miedo, ¿sí? ¿Qué pasará cuanto mucho? ¿Seguirá cayendo? Y bueno, eso nada más. Y si sigue cayendo, quiere decir que esa marca que es buena, porque vos las compraste porque son buenas, la calidad es buena, va a seguir cayendo, va a estar más barata. La calidad va a seguir siendo la misma, pero vos la vas a poder vender más cara después, ¿sí? Y si compras y no compraste todo en un principio, haces un promedio. Si compras otro pedacito acá y otro pedacito acá, cuando estás en el medio ya hiciste un promedio donde lo que compraste abajo va a estar por encima de lo que vos lo pagaste, ¿no? Y las que están arriba van a estar por debajo, pero vas a hacer combinaciones donde vas a ir viendo los numeritos, igual que la cripto, a donde podés sacar, sacás, ¿sí? ¿Para qué? Para pagarte a vos mismo. Bien. Comenzó alcista la velita, la velita de Tokio. Vamos a ver dentro de esa velita, esa que está ahí, esa lucecita. Hay luz en el túnel, dijo el amigo. Ahí vemos, miren. Ahí va. ¿Sí? Ahí va la amiguita, se está despegando. Vamos a ver si nos metemos dentro de esa velita, obviamente, en temporales de un minutito, estamos viendo que ya está rompiendo un alto. ¿Sí? Un retroceso, un alto dentro de este mundo de retroceso de temporales grandes. Es un impulso alcista en un minuto. Van a ver, ¿no? Este mundo alcista. Si lo rompe y hace pullback acá, ¿sí? Rompe y se devuelve, es probable que venga a tratar de buscar la vela diaria, ¿sí? O por lo menos este alto, ¿bien? Así que ahí está, ahí va en caminito, Escucha. Sabiendo que está llegando recién a la zona de sobrecompra en los osciladores, ¿sí? Y tranquilamente puede venir a buscar este altito, ¿sí? Así que bueno, noticias fundamentales hoy, y no sé si habrá, hay que chequear, podemos ver en un ratito, pero la idea hoy no era hacer lo que hacemos todas las mañanas, que es analizar lo que es las gráficas y a la vez también ver lo que es el análisis técnico y fundamental con una gestión. Vamos a ver hoy quizás el Pepe Alerta, ¿sí? A ver si hay algo, a ver si, ¿no? Para pasar un buen rato, ir probando. Recuerden que eso, si sale bien, se los voy a estar compartiendo por Discord, ¿sí? Donde si consigo algún bot para que me pueda mostrar, actualizar la información con notificaciones, las van a estar viendo, Me tendría que tomar una cervecita ahora, pero voy a aguantar un poquito más. Está jugando River, gente, Uy, dice el amigo, me voy a ir a verlo. No, che, yo soy de Boca, Escucha. Bien, vamos a ver, ya que estamos, antes de pasar al MT4, donde tengo, ¿sí? La gráfica, vamos a ver Bitcoin un poquito, que me faltó verlo en velas diarias, ¿sí? Pues si a alguno le interesa, recuerden que
ver Bitcoin, ¿sí? Espérate que esto es el mundo del índice. Vamos a ir a Bitcoin, velas diarias, ahí está. Ver Bitcoin, ¿sí? Es lo mismo que ver cualquier otra criptomoneda, eso se lo dije siempre, ¿sí? Obviamente van a haber movimientos por actualizaciones de esas monedas de forma distinta muchas veces, pero la gráfica es la misma. Si yo te pongo esto, mira, en gráfica de líneas, la representación del precio en línea, mira, ahí, ¿ven? ¿Ven esas líneas que van ahí? Bueno, vos imaginate que yo ahora te lo combino para, no sé, decime la criptomoneda que quieras. Sí, sí, ahora la leo y la ponemos, van a ver. Yo te pongo acá, por ejemplo, no sé, Ethereum, obviamente lo más parecido, pero te puedo poner, a ver, algún meme. ¿Existe todavía Shiba Inu? A ver, mira, le voy a poner, a ver otra, no sé, a ver. Shiba, no, a ver, alguna otra que esté acá a mano. Matic, mira, te pongo Matic. Matic, ya que está ahí estoy viendo Matic, sí, Matic con USD Tether, hay que tratar de elegir, ahí está, bien, mira. Fíjate esto, ¿no? Si esto estamos en velas diarias, ¿no? Tratando de ver, pero ven que los dibujos son iguales prácticamente, muy parecidos, son correlaciones parecidas. Por eso te digo que esta subida de Matic y esta caída de Matic en retroceso es esto mismo en Bitcoin, ¿sí? Si Bitcoin sube fuerte, ellas van a subir fuerte. Y si Bitcoin cae fuerte, por más que justo la actualización de Matic sea muy buena, va a caer también, ¿sí? Recuerden siempre, ¿sí? Así que bueno, mira, te voy a poner otra por último para probar que no sea Matic, ¿eh? Vamos a poner, mira, vamos a poner Ethereum, para que vean Ethereum, Ethereum, miren Ethereum. ¿Para qué vas a analizar Ethereum? ¿Sí? También, obviamente, metete a analizarlo, ¿no? USD Tether, a ver si lo tenemos acá, perpetuo, a ver. Escucha, USD Tether. Ahí está. Bien, a ver. Mira, fíjate, está un dibujito casi calcado en una correlación positiva, ¿bien? Donde el precio también, obviamente, ¿no? En algún momento ojalá que no sean así, que sean todas independientemente libres de hacer lo que quieran, pero sabemos que si Bitcoin cae, ¿sí? Ellas caen, y si Bitcoin sube, ellas suben. Obviamente en algún momento, cuando la gente se cansa de comprar Bitcoin, empiezan a ser un poquito más independientes, ¿sí? Cada una va a tomar su decisión, y si hay más, obviamente, capital de mercado metido, donde hay más, ¿no? Más dinero, lo que hoy más ballenas, se empieza a diversificar un poquito la cosa y se empieza a ver las diferencias. Pero por ahora esto es muy nuevito para las criptos, ¿eh? Bien, ¿escuchás eso? ¿Te gusta de fondo? A ver si hay algún Pepe. Escucha. Hola Arturo, ¿cómo estás? Espero que estés bien, ¿eh? Gracias por estar un ratito. Estamos probando, Arturo. Vos sabés que estamos probando hoy de noche. Estoy de gusto, por eso me metí un rato para estar con los amigos acá y generar nuevos amigos también. Esa es la idea, pasarla bien, conocer gente y hacer dinero, ¿no? Esa es la idea, que ustedes y yo, todos, ¿no? Podamos hacer profit, ¿sí? Pero ¿de qué forma? Sana, sin sacarle a los demás, sacándole al mercado nada más, ¿sí? Eso es lo más lindo que hay, ¿bien? Y obviamente respetándolo, ¿no? Así que bueno, estamos un rato, ahora les voy a mostrar algo que estoy tratando de armar esta semanita para ver si queda, ¿sí? Bien, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Gracias por saludar, ¿eh? A ver si ahí sale el mensajito. ¿Cómo se llama esta canción? A ver, el que es ochentoso, a ver. ¿Cómo estáis, Pepes? Pues hombre, que estamos bien. ¿Y tú? Noche de traders y buena música, sí señores. Si quieren algún tema en especial, no duden en chiflarme, ¿eh? Por favor. Saludos, hola Maxi, ¿cómo andás, querido? Genio, espero que estés bien, ¿eh? Gracias por acompañar y bueno, espero que la pasen lindo un ratito. Vamos a estar como, no los quiero sacar de la familia, ¿eh? Pero gracias por dejar lo que estaban haciendo, por estar un rato conmigo y con los compañeros que estamos acá, ¿sí? Así que un abrazo grande para todos y bueno, nos vemos mañana, decía. No, seguimos un ratito más. ¿Cómo andás, Arturo? Genial. Y ¿qué tal el oro dólar? Y mira, te digo la verdad, no lo para nadie. Para mí va a seguir subiendo, pero tiene que tener una caída, che. Estamos ahí esperando la caidita. El que agarre la caída se hace rico, así nomás te digo. Ya vas a ver. Pero la subida, ¿no? Va a seguir terco el oro y
Tremendo, como rompe altos y no para de romper, y cuando decís cae, no cae. Así que el que encuentre el santo grial, que será la caída del oro, bueno, que me avise, ya estamos cerca, pareciera. Bien, buenas Pepe, ¿cómo le va, gatillo? ¿Cómo andás? Acá estamos un rato, Ah, no les cuento, dice, no les conté. Vieron que quedó abierta las bolingueadoras. Mañana les muestro, porque no tengo abierta la plataforma que operamos en vivo todos los días. Tengo abierta otra que es la que les voy a mostrar, pero salimos positivo también, Hace un rato cerré las operaciones, después les muestro todo como siempre. Les recuerdo al que se sume nuevo que todos los días tratamos de operar en vivo, ¿sí? Esa es la idea de operar de forma manual, ¿sí? Y a la vez operamos de forma automática con los bots que voy creando, que los comparto en algún video y después en la semana próxima los suelo poner a los mercados a operar, ¿sí? Pero bueno, en este caso la bolingueadora de Pepe Mila, un clásico ya de 3 semanas que no viene perdiendo un día. Sí, nos pasa muchas veces que no sé, el streaming dura 1 hora y media, 2, ¿sí? 3 ponele, pero la operación no se cerró porque no tocó TP o no tocó stop loss, ¿sí? Y ahí obviamente que no me voy a quedar acá, ¿no? Con ustedes 10 horas, ¿sí? Trato de hacer scalping para que ustedes puedan ver las operaciones abrir y cerrar, ¿sí? Pero la idea es hacer intradía, ¿sí? Pero el scalping es algo que me apasiona muchísimo y lo suelo hacer. Entonces podemos ver las operaciones, pero en el caso de que la operación sigue, yo la grabo o grabo el resultado y se los comparto para el que estuvo con nosotros a la mañana, para que lo vean, ¿sí? Bien, y algunas veces meto mano, ¿no? Meto mano al robot, lo apago y sigo yo solito con alguna técnica de los yin-yang que he creado, ¿sí? Que eso ya saben los Pepe, ¿bien? Así que bueno, somos más en la noche, dice el amigo. Sí, un poquito más, somos 2, ¿viste? Ya, guarda, ya de a poquito. Recuerden, Pepe, que bueno, vos sabés, no hacemos publicidad ni nada, estamos todos los días a la mañana, ¿no? De boca en boca esto, si ustedes ayudan, bárbaros, me dan una mano impresionante porque el algoritmo no nos reconoce y acá le metemos garra todos los días nosotros, todos los días, así bueno, somos más en Tokio, sí, pero lo que tiene Tokio, que si haces una operación podés ir y venir, que no hizo un pip en el movimiento, ¿viste? Pero bueno, capaz que agarramos alguna. Mirá que me he metido en otros momentos, hace un par de años, en vivo también, en Tokio, y hacíamos pips, pero es muy tranquilo, ¿viste? Un día dije, basta, nos ponemos una película, ¿no? Pero igual, está bueno para pasar un rato, inclusive para enseñar, para explicar, para charlar, para ver los resultados de la mañana, ¿no? Si alguno tiene alguna duda también para hacer alguna charla en vivo de noche, está bárbaro, ¿sí? Y afinarse, el que quiera afinarse para el otro día, si quieren ver alguna proyección, recuerden que son análisis subjetivos, ¿sí? Yo te marco algo, te digo algo, pero a las 2 horas la estructura puede cambiar totalmente y ya puede ser otra cosa, ¿no? Recuerden que no somos videntes. Solamente yo soy vidente y ustedes lo saben, pero porque me vieron de cerca y tengo 2 dientes, ¿sí? Vidente. Después es todo, ¿no? Gestión de riesgo y psicotrading. El resto estuvo todo verso, gente, ¿sí? Bien, y obviamente un poquito de onda con música, así que bueno, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, gracias por estar a esta hora, qué chévere. Sí, señor, está bueno esta hora. Lo que pasa es que suelo estar haciendo otras cositas, ¿viste? Voy a tratar de hacer por lo menos 2 veces a la noche, va a estar bueno, pero tenemos que tener algo para hacer. Quiero hacerlos participar a ustedes, no sé, por ejemplo, si está muy aburrido el mercado, meterlos al Zoom en vivo y hacer en alguna de las plataformas con los bots que tengo, ¿no? De backtesting, hacerlos operar de forma manual al que quiera, ¿sí? Ir viendo, ¿no? Cómo analizan, qué ven, qué le falta. El que sabe mucho puede operar también y puede aprender también, ¿no? Acá todos aprendemos y nadie sabe más que nadie. La idea es ayudar y esa es ¿no? El objetivo del planeta, ¿sí? Buena, Pepín, ¿cómo va, Arturo? Vos eras de... No, le estoy errando. Si eras de Chile, no. Le estoy errando, ¿no? Porque tengo un amigo acá que está... Ya 2 hay de Chile, me parece, amigo acá. Me parece que, bueno, Pepe Gatillo y Maxi me parece que era de Chile, ¿o no? Soy de Boca, dice. Uy, otro más, somos 2, No digas nada, porque está jugando River, no lo vamos a engualichar, Genial, ¿a qué hora es el vivo de Londres? Estamos todos los días. Mirá, fíjate los videos. El de hoy, por ejemplo, ahí estuvimos haciendo algunas cositas. No sé vos de qué ciudad sos, perdón, de qué país sos. Si fueses GMT-3, a las 8, entre 8 y media y 9 tratamos de estar, si el internet nos permite. Tratamos de estar todos los días.
todos los días. Lo bueno que tiene que no solamente analizamos, vos vas a encontrar que primero charlamos un rato y después nos metemos a ver qué encontramos con la fuerza de la moneda, como siempre, algo que traje acá al planeta de YouTube y lo utilizamos, por si sirve, es el pasado, ¿no? Entre otras herramientas. Bien, escuchá. Muy buenas noches. Gol, no me jodas. Gol de River, dice. No, me estás jodiendo. Bueno, se cortó el internet, gente. No me jodas, si gol de River ya está, ya arranqué mal. Eso estaría buenísimo, dice. ¿Cuál? ¿Gol de River? ¿O qué? Bien, bueno, aguante River entonces. Bien, escucha esto. Vamos a ir al MT4, gente, ¿sí? Escucha. Eso. Recuerden, gente, a la noche, seguramente a la noche, ¿no? Sí, sé que sos de Boca. Es un chiste por el amigo ahí. River, dice. Gol de River. Bien, vamos a ir un poquito a la gráfica, al MT4, a ver, ¿no? Cómo funciona el Pepe Alerta, ¿sí? Así le pusimos el nombre. Pero recuerden, gente, que se viene, cuando seamos más, la idea que en Discord lleguemos a 20, 25, 30 participando, ¿sí? No mudos, participando para poder empezar a hacer sorteos y empezar a enseñar en la dimensión 2 y 3 los Xinjiang, que son la forma mía que tengo de operar, ¿sí? Analizando las gráficas por accionar del precio y obviamente acompañado siempre de gestión, ¿sí? Escucha, Charlie. Eso. Bien. Esto es lo que le va a pasar a ustedes cuando se sumen en Tokio o a la mañana que estemos haciendo Zoom. Vamos a ver quién se va a animar cuando tiremos las ruletas. Recuerden, les hago un popurrí de esto, Vamos a tirar, por ejemplo, ¿no? Como lo solemos hacer a la mañana muchas veces cuando estamos aburridos, para buscar profit, Escucha, ¿qué tocó ahí? Bien, esto que va a pasar va a ser, por ejemplo, vamos a hacer 3 tiritos. Supongamos que está Pepe, vamos a usar a Pepe Gatillo Fácil, Está Pepe Gatillo Fácil. A ver qué te toca, Pepe, hoy, a ver. Bien, tenés 3 pares. Libra Yen, bueno, ahí teníamos, ahora vamos a chequear. Euro NZD y tiramos otro más. Vayan preparándose, lo que se vayan sumando. Esto va a ser un juego, pero de verdad, Regala plantilla, ¿verdad? Y te regala, no, elige otro Pepe, ahí te mató, te dice, y operame la que vos menos querés, ¿viste? Entonces vos vas a tener 3 opciones: el australiano con el neozelandés, el europeo con el neozelandés, o elige otro Pepe, la que quieras, ¿sí? Después, una vez que te elige, podemos decir, che, y si tirás a ver alguna técnica, bueno, dale. Y acá te van a tocar distintas técnicas que yo se las voy a ir enseñando para el que no sepa. Y el que sabe la tendrá que buscar la vuelta para ver cómo le va en algún análisis donde va a tener que hacer alguna operación, ¿sí? Ayuda otro Pepe, eso no vale, esa. Hay algunas ahí, ¿no? Como para reírnos. Pero les puede tocar ondas de helio, Whitechoff. Les puede tocar, ¿no? Alguna ondita en especial, algún rompimiento de estructura. Les puede tocar fractales, Fibonacci, ¿sí? GAN. Si ustedes no saben lo que es GAN o Fibonacci, porque hay muchas formas de operar Fibonacci, yo les puedo explicar algo y lo van obviamente a saber para poder operar si les llega a tocar, ¿sí? ¿No? Buscando obviamente con sentido común. Bien, todo esto son para pasarla bien nada más, gente, ¿sí? Acá les voy mostrando, recordando, ¿sí? Haciendo un popurrí por si alguno se suma nuevo. Y cada viernes o cada vez que podamos, que seamos varios Pepes, vamos a sortear indicadores y robots creados por mí, ¿sí? Si les sirve, bienvenido, los iré agregando a esta ruleta, ¿sí? Donde te puede tocar, no sé, por ejemplo, el Pepe, la bolingueadora de Pepe Mila. Mirá si toca fundamentales, ¿te imaginas? Qué lindo ese. Eso. Bien, ahora sí, gente, vamos a la gráfica, si no, no nos vamos más. Y recuerden que también en Discord van a ir cumpliendo años, ¿sí? El que quiere participar en Discord y, no sé, le toca a Pepe Gatillo. A ver, Pepe Gatillo Fácil, lo vamos a usarlo de comodín a Pepe y le decimos, a ver, Pepe, ¿querés participar para los años? Te van de regalo. Si él dice que sí, yo le voy a tirar la ruleta. Le puede tocar más añitos. Recuerden que cada 200 años pasás a la dimensión siguiente, ¿sí? Si te toca más 20, mirá, menos 10. Si tenías 200 años pasás a 190, te lo tenés que fumar ahí,
te resta 10 años, ¿sí? Recuerden que van a ir cumpliendo de a 10 o de a 20 años por mes, ¿sí? Esa es la idea, llegar a la dimensión 2, a la 3, para que vayan viendo otras cositas que van a estar muy buenas, ¿sí? Donde se van a ir ayudando y van a ir teniendo más experiencia, ¿sí? En las demás dimensiones, ¿bien? Acá no importa si sabes operar mucho o más que los demás, pero que van a encontrar cosas distintas, originales, y a la vez van a quizás aprender a operar de una forma, ¿no? Que sería moviendo la fichita de ajedrez, tratando de interpretar el precio a donde va para buscarle la vuelta. Lo van a estar viendo acá conmigo, inclusive con muchos, a lo que voy, son un pack de Xinjiang que fui armando, ¿sí? Eso está bueno, bien, de a poquito, todo pasito a pasito, ¿eh? Bien, señores, me hablé todo, quise hablar todo para que quede grabado en la sesión de Tokio, que estuvimos y que expliqué todo de vuelta. El que está en Londres se vuelve loco, ¿no? Ahí estamos, me voy a ir un poquito a una gráfica, que es una gráfica que no la utilizamos para operar, sino para mostrarles algo, ¿sí? También sirve para operar, obviamente es un MT4, ¿bien? Escucha. Ahí estamos. No se asusten por las flechitas ni nada. Y recuerden que no hay que operar con flechitas. Simplemente esto es lo que va a hacer, ¿no? Estos bots, este indicador va a tirar notificaciones, ¿sí? Esas notificaciones lo que van a hacer, mira, por ejemplo acá, ¿no? Yo te marco acá. Según la temporalidad, según el par, ¿sí? Supongamos, no sé, un ejemplo, Libra Yen. Sale una notificación y te va a decir que en cierta zona vas a tener un TP y un stop para marcar si querés meterte con una orden pendiente de buy limit o shell limit, o alguna de buy stop o shell stop, ¿no? Dependiendo, también a mercado puede ser. Si te conviene o no meterte, lo verás vos viendo las estructuras mayores, pero supongamos que te sale en M15, esto es para explicar bien cómo es, ¿no? Te sale en M15, te dice, mira, salió, ¿no? La notificación te dice, salió una entrada, no sé, supongamos acá, ¿no? Ahí ven, en el 98.306, donde el TP lo puse para que tire 3-1, ¿sí? Beneficio 3, riesgo 1, ¿bien? Así que te llevas 3 o perdés 1, ¿bien? Del lotaje que vos le quieras poner. Obviamente, si estás aprendiendo, probandemos, ¿sí? Pero la idea para que le vayan agarrando la mano, ¿bien? Los que son nuevos y los que no son tan nuevos también. Después, si operas en alguna temporalidad en especial y en algún par, índice o criptomoneda, me avisan y lo podemos ir viendo también, ¿sí? Acá podemos ir viendo qué puede llegar a acontecer en estas horitas de Tokio para llegar a combinarse con lo que se viene después, que es Londres, ¿no? Así que me van avisando. Podemos poner inclusive H1, ven, va a cambiar el abanico acá, donde podemos ir viendo, van a salir notificaciones, ¿sí? Y esas notificaciones que van a tener los puntos de origen para las órdenes pendientes, el TP y el stop, ustedes van a recibirlas por Discord, ¿sí? Obvio, no te vas a meter a las notificaciones por meterte, ¿sí? Somos grandes y hay que analizar un poquito, ¿bien? Pero si te sirve la idea, está bárbaro, ¿bien? Bien, ¿quieren que veamos algún par, gente? ¿Están por entrar en alguno? ¿Ustedes suelen operar la sesión de Tokio? ¿O solamente Londres y Nueva York? La ruleta da miedo. Vos te imaginás que estés sumando 20, 30 añitos, te tiro en menos 90, te toca. Obviamente no te lo voy a descontar, no es para reírnos un rato, no somos tan malos, pero bueno, no sé. Pero habría que descontarlo. Pero no, la idea es que sumen, no que resten, ¿sí? Así estamos en la dimensión 2 y van viendo algunas cositas. Van a ver muchas bibliotecas donde van a encontrar robots, indicadores, libros, de todo, ¿sí? Tengo, no sé, discos duros de terabyte de información, ¿sí, gente? Ya van a ir viendo, ¿sí? Bien, obviamente la idea no es tener ni indicadores ni bot con el tiempo, es operar a gráfica limpia, ¿sí? Sin nada, que esa es la idea, que seguramente con el tiempo le van a agarrar la mano, van a ver, ¿sí? Obvio,
puede pasar que te toque el stop o que la cierres vos de forma manual en negativo muchas veces, pero lo que importa acá es que no te hagas trampa a vos mismo y que tu cabeza, tu gestión con el tiempo hagan que por ejemplo, ¿no? Si en la semana tuviste ganadas y perdidas, tratar de que las ganadas estén por encima de las perdidas, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Y no tanto así dibujo, tantos colores que son muy bonitos pero que te tapan, ¿no?, la visual de lo real. Acá vos lo que tendrías que ver, tendría que ser una gráfica limpia, así, miren, la voy a marcar. Vos tenés que agarrar acá, no sé, vamos a agarrar, a ver, ya que estamos con Tokio, vamos con Japón acá. Ahí, a gráfica limpia, así, lo que se ve ahí, ven, ahí, ¿sí? Le sacala esto, si querés le cambiás, mira, le voy a cambiar acá un poquito, así tienen que estar ustedes siempre, ¿eh? Mirá, cada uno como quiera, ¿no? Ustedes saben que en el MT4 y MT5 inclusive que opero, yo voy a gráfica limpia siempre, pero voy creando algunos indicadores y bots donde voy compartiendo ideas, cositas, ¿sí? Para entretenernos un rato, ¿bien? Barra para abajo, un segundito, ¿eh? ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Conocen esta canción? Duran Duran, pero obviamente con un poquito de, ¿no?, de remix ahí metido, ¿no?, de maquinitas, pero es Duran Duran el que canta, ¿eh? El grupito. ¿Les gusta? Sí. Ahí está. Ahí, ven, así tienen que operar. Cuanto mucho te podés poner, no sé, alguna, no sé, por ejemplo, yo suelo usar los puntos pivot, los Fibonacci, las herramientas. Obviamente que acá tiene que haber una distancia prudente. Si vas a operar, pregunten lo que quieran, gente, también, si vas a operar, no sé, supongamos que vos sos de operar en M15 y no te vas a meter ahí. Primero tenés que ir pasando en H4, en H1, tenés que ir viendo de cómo viene el pasado, ¿sí? El pasado es importante, por más que vos no sepas a lo que voy. El pasado es importante, pero vos sabés que si hay una noticia fundamental, ¿no?, o algún acontecimiento, no importa si acá hay una resistencia o un soporte, te lo va a hacer pomada, ¿no? Obviamente, igualmente, las zonas psicológicas, los números redondos, los Fibonacci, sobre todo el 61.8 de Fibonacci, son números importantes, donde no quiere decir que porque, por ejemplo, vos marcás, mirá, acá, por ejemplo, mirá. Vamos a hacer una cosita acá, mirá. Yo te marco acá, ahí, mirá. 61 punto, a ver ahí. Si agarramos la mechita, supongamos ahí 61.8, prácticamente hay una entradita, no te digo perfecta porque tuvo una bajadita, ¿no? Pero, por ejemplo, ese número es un lugar donde las ballenas, las instituciones, los poderosos, los pepes comunes, ¿sí?, saben que ahí puede haber una orden de compra, de venta, algún stop, algún TP, algún cierre parcial, ¿sí?, alguna apertura de algún bot que comienza ahí o que cierra ahí. Entonces van a ir a esa zona porque psicológica inconscientemente vas a esa zona. Y vos dirás, ¿y el 61.8 de dónde sale? Y bueno, ese número es un número, no es punto 8, tiene infinitos números hacia la derecha después de la coma, porque es el número perfecto que se trató de ir ajustando, donde Fibonacci, el hijo de Nachi, ¿no?, que es un matemático de la época ya del 1200 de Roma, el hijo de Nachi, Fibonacci, empezó a buscar y lo encontró por la cría de conejo. Es así, tal cual, ¿sí? Obviamente que empezó a surgir de que él empezó a observar, por ejemplo, de que 1 más 1, por ejemplo, un conejo con una coneja, tuvieron un conejito. ¿Cuántos son? 3. Después esos 3 pasaron a 5. Entonces él empezó a ver que obviamente se multiplicaba el número anterior, ¿sí? 5 más 3, ¿cuánto da? 8, ¿no? 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 34 más 21, ahí me quedé, 50 y, ¿cuánto es? 55, más, más 34, 89, más 89 más 55, 144 y así infinito. ¿Qué pasa? Como le digo, a ver, los pepes, ¿no? Dividime, por ejemplo, no sé, el 89 dividido el 144, a ver, ¿qué número te da? ¿Se acuerdan?
Bueno, te tendría que dar el 0,61 largo, ¿no? Periódico puro con el arquito arriba o un número, ¿no? Y si lo dividís al revés, el más grande el numerador por el denominador, te va a dar 1.61888 infinito, ¿no? 8, 1, lo que sea, ¿no? Esa es la idea. Ese número no es que es un número por estar. Ese número lo encontrás en las semillas de girasol, en el espacio, en la arquitectura, en las gráficas, obviamente, de los mercados, ¿sí? En el arte, ¿sí? En la psicología de las personas. Entonces es un número que siempre suele estar, ¿sí? Y ese número se respeta, inconsciente o conscientemente, ¿sí? No sé por qué, pero se respeta, ¿bien? Y muchas veces lo suelen utilizar como un caballito de batalla para cerrar o abrir alguna operación, ¿bien? Entonces, si vos sabés que el 61 es bueno, no vas ahí muchas veces a hacer lo mismo que hacen todos los Pepe, porque la ballena van ahí a buscar, ¿no? Un stop loss capaz, ¿me entendés? Así que tengan cuidado. Igualmente está bueno, es un número interesante, ¿bien? Bien, disculpen por hablar un poco de teoría, vamos a hablar, si quieren hablamos de Wyckoff, que me gusta también. Lo que quieran hablamos, Escucha. ¿Cómo se llama esta canción, amigos? Bien, terminando, redondeando esta información que les decía, ustedes con el tiempo van a tener que tratar de operar así, a gráfica limpia, donde van a ver velas japonesas, que es una forma de representar el precio, ¿sí? Con altos y bajos, que serían las mechas, inclusive los cuerpos, y van a encontrar, esta es un pequeño, ¿no? Idea para algunos que sé que se han sumado y no saben nada, pobres, y no hay problema, acá estamos para dar una mano, ¿sí? Ustedes van a encontrar muchas veces, la mayoría de las veces, un cuerpo con mechas por encima y mechas por debajo, ¿sí? Y las mechitas que están por encima, las mechitas que están por debajo, llamadas, ¿no? Los which, ¿no? Los witchy, decía el amigo, ¿sí? Son obviamente altos y bajos, que el precio llegó a estar pero que nunca quedó ahí, no cerró. ¿Por qué? Porque se divide en 4 puntos, ¿no? La vela japonesa tiene una apertura acá, si va a ser bajista, un cierre que es este que está acá abajo, ¿sí? Esta es la apertura, ¿sí? Estuvo acá arriba, ahí fue el alto, estuvo acá abajo, fue el bajo, pero cerró acá, ¿sí? Bien, para el que no sabe por qué son así las velas japonesas, ¿sí? Si yo te lo amplío acá, ven que tienen los cuerpitos, miren, ven. ¿Sí? Para que estas hacen dieta, estas son las velas de barra. Ahí está. Ahí ven, velas japonesas, ¿bien? Estas son las velas japonesas, donde en este caso tengo tildado ahí arriba H1. Cada velita dura 1 hora. Ahora vos te preguntarás, sí, pero ¿y por qué? Yo sé, me pongo del lado de que no sabe nada, ¿no? Pero quiero aprender, pero ¿y por qué esta velita que es de 1 hora es distinta a esta otra? Esta es más grande. Y es lo mismo, a ver, vos naciste un 1 de septiembre del 2000 y otro Pepe nació también el mismo día. Se paran los dos iguales y uno es más gordito que el otro, pero los dos tienen la misma edad, nacieron el mismo día, ¿no? No sé si terminarán el mismo día, pero supongamos que sí, porque son de 1 hora los dos y duran 1 día o 1 hora, ¿sí? El cuerpo va a abrir y va a cerrar en esa hora, ¿sí? Es la forma que representa el precio. Entonces, al ver estas velas, y no todas iguales, pero sí que duran 1 hora, vos empezás a sacar información, ¿sí? Información. ¿Por qué? Si yo te digo, ¿qué pasó acá? Y acá pasó, o una fundamental o algo raro pasó acá, porque el precio llegó a estar acá arriba, pero no quedó acá. Fue a tocar seguramente, o un imbalance, o un order block, y se devolvió. Que si vos marcás esto, por ejemplo, no sé, esa vela, ¿no? Donde fue y se devolvió, ¿cómo fue esa vela? Arrancó acá, ¿sí? ¡Pum! Disparó para arriba mientras iban 15, 20 minutos. Supongamos que es de 1 hora, 25 minutos, 26 minutos, 27, 30 minutos. Llegó a estar acá abajo y cuando llegan a los 60 minutos, cerró ahí. Quedó esa vela, ¿sí? Esta lo mismo, pero con otro cuerpo. Y menos movimiento, por ejemplo, estas que están acá. Donde, ¿qué pasa si te digo, qué pasó acá? Y acá no me meto a operar. Hay poca gente operando, poca ballena, no hay movimiento y me muero. El spread debe ser tremendo, ¿no? Ahora, acá puede ser tentador meterte, ¿sí? Si me meto dentro de esto, vamos a ver acá cómo las velitas de, por ejemplo, 1 minuto, si es que no es una operación fundamental, que quizás esto fue de 1 minuto, ¿no? Fueron subiendo y fueron bajando. A ver, vamos a ver. Si tenemos suerte de verlo, ¿eh? Ahí está, ¿ven lo que les digo? ¿Ven?
empiezan a ver más cuerpitos, sí, que van para arriba. Y si me voy a un minuto, quizás esta fue una fundamental, habría que ver. Acá a ver ahí si actualizo. Ahí está, ¿ven? A lo que voy. Seguramente fue una fundamental, pero si no hubiese sido una fundamental, las velitas de un minuto están acá arriba, ¿sí? Subieron y bajaron, ¿sí? ¿Me entienden a lo que voy? Lo que pasa que en temporales mayores vas a ver mechas muchas veces, ¿sí? Pero esa mecha, si yo me voy a velas, supongamos, mirá, te voy a hacer otra cosita más. Supongamos que esta vela que está acá, ¿sí? Esta vela elefante, ¿sí? Con mecha arriba, con rechazo arriba, un rechazo muy para operar. El que sabe, ¿qué operarían ahí, gente? Un Pepe rechazo, ¿o no? Bueno, pero esta vela, que fuimos hasta un minuto y no encontramos cuerpo acá, ¿dónde encontraríamos cuerpo? En la vela de segundo. Si vos vas a velas de 1 segundo, de 5 segundos, velitas cuadraditas que duran cada 5 segundos pasa la otra vela, o cada 1 segundo, acá fueron velitas como estas que están acá porque son fractales, que fueron subiendo y se devolvieron. Cada vela ocupa lo que dura la temporalidad donde estás viendo, ¿sí? Bien, pero bueno, no me quiero poner como profe acá, gente, porque vamos a estar 10 años, ¿sí? Estamos para estar una eternidad. Vamos a lo nuestro, que era para mostrarle el Pepe Alerta, ¿sí? Esto me gusta de enseñar y esa cosita, pero nos lleva mucho tiempo. Justo me acordé de que había un amigo que se quiso sumar y dijo, esto es chino básico para mí, y lo dejó al vivo, pobre. Claro, entonces la idea es, del otro lado puede haber gente que quiere aprender y no sabe, ¿no? Súmense y de a poquito le van a ir agarrando la mano. Acá estamos, ¿sí? Bien, acá estamos. ¿Qué estamos viendo acá? Todavía no salen las notificaciones, pero en Discord les compartí un par. Hay que ver, hay que chequear si dan resultados. Hoy quería mostrarles cómo funciona esto para cuando les llegue la señal, que no es señal, mal llamada señal, alguna notificación, que seguramente las pondré de noche para ver alguna, y están por hacer alguna operación, que lo piensen, que vean si les interesa o no. No está mal tampoco que ustedes elijan los pares, ¿eh? Porque muchas veces quizás pongo, por ejemplo, pongo el oro, ¿no? El oro con el dólar, pero lo pongo en M5 y a vos te interesa en H1, entonces elegí la temporalidad, elegí el par y vamos viendo ahí, ¿sí? A ver, supongamos un ejemplo acá, cómo puede ser que se usan, ¿no? A ver, elijan un par ustedes, un par al azar para la sesión de Tokio, ¿no? Algunos, si hay algún Pepe, que me diga, ¿eh? Buenas noches, Jerónimo, ¿cómo estás? Pepe Alerta, Pepe Alta Llanta y la fuerza, todo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tenemos todo, ¿eh? Qué grande. Angelito, ¿estás ahí mientras? Hablaba, che. El Angelito me parece que se quedó dormido. Me parece que es de River. A ver, le voy a preguntar, ¿de qué equipo de fútbol sos? ¿Estás ahí, Angelito? Me parece que no, ¿eh? Angelito, para que lo voy a despertar. Me parece, si lo agarro, lo despierto, ¿eh? ¿Me esperan un segundo? A ver. Vamos a ver. Ojalá que lo pueda agarrar, Angelito. Sí, ojalá que sí. Vamos a ver acá si lo encuentro. Si lo encuentro, me parece que está, ¿eh? A ver. Vamos a ver si lo encontramos. Ahí está. Angelito, ¿estás ahí? Para que le golpee la puerta. Ahora vamos a bajarle un poquito el sonido. Me parece que se acuesta temprano porque mañana nos tiene que estar dando una mano en el psicotrading, el Angelito. Mañana estamos en acción de vuelta, ¿sí? Sí, nos permite el internet, obviamente. Para que le voy a golpear la puerta. Está durmiendo con el Diablito y con el ingeniero Garqueta, me parece. Angelito, ¿estás ahí? Angelito. A ver, ya. Uy, está durmiendo. Mirá cómo ronca el Diablito. Es tremendo el Diablito. Angelito. Bueno, se nos planchó, me parece. Angelito, ¿nos puede dar una mano? Necesito ayuda, Angelito, por favor. El Angelito del planeta Pepe. ¿Podés venir un segundito? Uy, cómo está el Angelito. Pero, che, me parece que este Angelito. Pero bueno, a ver, si viene. Ahí viene Angelito. Angelito, ¿qué pasa, Angelito? ¿Qué te pasó hoy, Angelito? Temprano, ¿te habías tomado un tecito? Hoy estabas medio mareadito, ¿eh? A mí me mareaste ayer, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, acá
estoy? ¿Cómo están todos? Para los que son de la sesión de Nueva York, hola, ¿cómo están? Espero que lo estén acompañando Pepe Mila. Estoy bien, estaba durmiendo y sentí que había uno que me molestaba. No sé, uno con un martillo así, me hacía... Me golpeaba la puerta. Me desperté y estaba vos, Pepe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decime, necesitaba... No era que solamente estoy en la sesión de Londres y la de Nueva York. Yo no pensé que me necesitaban las 24 horas. Angelito, vos tenés que estar las 24 horas. Nosotros o no, calculo, ¿no? Obviamente tenés que descansar, pero hoy vamos a estar un ratito en Tokio para pasarla bien, a ver cómo funciona esto. Y si se va sumando de pepes, empezaremos a operar también a la noche. Si querés quedarte con nosotros, como vos quieras, ¿eh? ¿Qué te parece a vos? Y lo tengo que pensar, pero sí, una vez, dos puedo, ¿eh? No mucho, ¿no? Porque yo también tengo, ¿no? Veo la tele y aparte, ¿te puedo decir algo? Yo soy de River. Soy de River yo soy gallina. ¿Sos de River? Bueno, listo, anda a ver el partido si querés. Pero bueno, igual, ¿eh? Bien, Angelito, pasala lindo, anda bien el partidito y disfrutá, ¿sí? Un día de fútbol bonito acá en mi país. Y bueno, que gane el mejor, ¿sí? Si pierde River también, ¿eh? Bien, seguimos. Gente, ¿quieren que analicemos algún par? Sin olvidar, vamos a sacar estos Picassos de fondo acá para que esto me molestan. Eliminar ventana, ahí está. Esto solamente quería mostrarles. Ustedes no lo van a estar viendo esto, sino que van a ver las notificaciones, ¿sí? El Angelito de River, es tremendo el Angelito, ¿eh? Eso. A ver si tenemos acá un segundito, a ver, mirá, para ver. Ya que estamos. Bien, para redondear lo que son las alertas, lo que le quería mostrar ahora de noche, aprovechando, es que acá no van a estar solamente estos pares, van a haber otros según lo que ustedes pongan en Discord, ¿sí? Si en Discord encontramos que dicen, podés poner a ver si hay algo de, no sé, yo opero la libra yen en M30. Y bueno, yo voy a ir acá, ¿sí? O Pepe Angelito, no, yo no, ¿eh? Pepe Angelito va a venir acá y va a poner la libra yen, por ejemplo, ahí, ¿no? Y se va a ir a M30, por ejemplo, y va a decir, vos sabés que ¿y de cuánto? Riesgo 3-1, 5-1, 2-1, 1-1. Mira, acá me tiro uno, por ejemplo, ¿ven? Acá me está diciendo en M30, mira, ustedes no lo están viendo, dice short, obviamente, no, perdón, long, dice long entry es entrar, ¿no? No sabía nada. 189.961, este que está acá, mirá, ahí. Bueno, ya salió hace rato esto, lo está repitiendo acá, a ver qué hora es ahí. Bueno, tendría que hacer acá un 3-1 para llegar al TP, como también puede tocar un stop, ¿no? Pero ¿cómo es el asunto de que lo toque? La entrada dice entrada, pero cuando dice entrada, no quiere decir que vos te tenés que meter. En este caso, supongamos que esto salió hace de una hora, tiene que venir a tocarlo, ¿me entienden? Porque si no, si arranca acá no es 3-1, es nada, ¿sí? Es medio a 5 para abajo, ¿entienden? Entonces la idea es, a no ser que vos digas, no, está bueno, mirá, lo agarré tarde, pero está llegando al TP. La idea es que se devuelva, por ejemplo, a tocar la entrada, ¿me entienden? Y si va hacia abajo, ahí tenés que poner un buy limit, ¿sí? Y lo dejas puesto. La idea es dejarlo puesto y te vas con un TP, un buy limit y un stop, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Así que bueno, ahí vamos a estar compartiendo. Acá estamos en M30, podés estar en la temporalidad que vos quieras, ver el par que quieras o el índice y ver si se le puede sacar a ustedes, ¿no? Algún profit o algún, ¿no? ¿Sí? Algún jugo a esto, ¿no? Obviamente, en el caso mío no lo utilizo yo, pero de forma manual, sin nada, ¿sí? Me tiro ahí al mercado y veo qué saco, ¿sí? Trato de llenar la heladera todos los días. Bien, así que es eso, gente. Escuchá, de fondo, el planeta Pepe. Temas de Pepe Mila, creado por mí también. Escuchá. Tremendo, ¿eh? Qué grande. Bien, a ver si... Déjame ver si puedo encontrarles acá. Vamos a hacer una cosita más, mirá. Escuchá.
combinado de todo, ¿eh? Y se viene en un popurrí de música, gente. Tengo reggae, tengo rock, tengo pop, tengo de todo, ¿eh? Me falta el folclore nada más. Todo obviamente creado por mí, hablando de el planeta Pepe y de Pepe Mila, ¿ven? Bien, a ver si puedo, a ver acá, si le puedo agregar algún bot acá para mostrarles otra cosita más. A la nave. Está Pepe. Eso. Bien. A ver, configuración. Vamos a chequear acá, mira, acá les voy a compartir algo, a ver. Aprenderás. Vamos a ir a la parte de backtesting. Acá también, gente, miren, les voy a mostrar algo que quiero que hagan ustedes, ¿sí? Con el tiempo, cuando nos conozcamos, que estén en dimensión 2 o 3, todo pasito a pasito vamos a estar en algún momento charlando, ¿no? Pero la idea es que ustedes en vivo o en Zooms que hagamos con 2 o 3 pepes que ya estén en esas dimensiones, que empiecen a hacer backtesting, ¿sí? Pero no solamente de los bots que voy creando, que se los iré compartiendo, sino de la idea mía es que ustedes puedan aprender a operar de forma manual con las técnicas que yo les voy a ir enseñando, ¿sí? Y a la vez utilizar este tipo de bot, como por ejemplo este, ¿ven? Acá que tenemos Bien, ahí me quema la cuenta. A ver cuánto le ponemos acá. Escucha. Bueno, vamos a tirarle 10, a ver, 10. Subite que esperas. Bien, ahí va, Párate, vamos a ponerle pausa un poquito. Lo voy a... Escucha. Qué bonito que se ve. Para que le voy a poner un fondo ahí. Le podemos poner las bolingueadoras, ¿no? De Pepe Mila, que ustedes no la conocen, al que se sume. Estamos todavía con las bolingueadoras, gente. 3 semanas seguidas haciendo profit, ¿sí? Con ese bot. Obviamente siempre solemos probar el bot que subo al canal. El video que voy creando lo voy subiendo y a la otra semana lo pongo a operar, ¿sí? En este caso le toca a la bolingueadora de Pepe Mila. Ya les conté la historia cómo salió, así que bueno, esperen un segundito. Vamos a poner acá azulcito, a ver ahí, azul crema. Abajo le voy a tirar un... Ahí está, un Jamaica, no problem. Ahí. Rhymes, ¿te gusta la música o ya le pegamos un cambiazo? Elijan, Eso. Ahí está. Ahí cambió un poquito las cosas, ¿sí? Le voy a poner el periodo en días porque van a ser... Ahí elegí velas de 15, ¿sí? Vamos a poner un par de meses, nada más. Acá tengo casi un año. Vamos a tirar un par de meses a ver cómo da, si da frutos o no la bolingueadora, ¿ven? Ahí está. Estas líneas verticales que ven es un día, pasa al otro día, ¿sí? Voy a cambiar a velas japonesas. Si las encuentro acá, ahí estamos. Gente, antes de comenzar esto, el backtesting de las bolingueadoras de Pepe Mila, recuerden lo que les dije, el Pepe Alertas, que para eso estamos hoy. Vamos a ver, cada vez que recibimos algunas notificación, yo se las comparto en Discord, ¿sí? Cada uno es grande y verá si le interesa o no, una alerta más, ¿no? Una herramienta más, si le sirve, ahí va, ahí tiro, Bien, ahí vamos, a ver qué pasa con esto, Voy a buscar agua. Quizás me traiga una cervecita. Ahí vengo. Bien, ese azulcito hacia abajo, un stop. Mira, un stop grande tocó ahí. Vamos a ver si terminamos por encima o por debajo, ¿sí? Del depósito, que son $10.000 en ese caso, en este ejemplo de backtesting, ¿sí? Si llega a salir alguna notificación, acá la vamos a estar viendo para informarles a ustedes por si quieren ver, ¿no? El par que quieran, ¿sí? Y si no, me avisan qué par quieren que veamos y también obviamente lo puedo analizar
sin nada, ¿no? Bien, ahí vamos, ahí mira, estoy viendo unas caíditas interesantes. A ver si le puedo ajustar el set después para que sea mejor. Me parece que no es el set que tengo que estuve armando, pero igual vamos a dejar a ver qué pasa ahí, ¿eh? Aparte estamos en M15, veremos cómo resulta. A ver si es el AUCAD, capaz que otro para, a ver. No, está bien, vamos a ver un ratito, ¿eh? Miren, ahí salió una notificación, está diciendo, miren, ahí les comparto por Discord, ¿sí? La idea, esperen a ver antes que lo saque. Ahí está, pongo pausa. La idea de esto, gente, es, por ejemplo, estas notificaciones que salieron acá, un par de notificaciones, hay que ver en qué temporalidad también está. Por ejemplo, acá me está diciendo en el CAD-Gen entrar en el 106.837 con un stop en el 106.714 y un TP en el 107.209, por ejemplo. Eso vos lo anotás. En el caso que el precio esté por encima o por debajo, vos tendrás que poner si la entrada está por debajo o por encima un buy limit o un shell limit. Hay que ver eso. Y si lo toca, arrancará la operación. Si no, no pasa nada y lo sacás, ¿no? Pero no, esa es la idea, ¿bien? Ahí está tirando. No estaría mal verlo. A ver, dice CAD-Gen. Habría que ver el CAD-Gen acá en qué temporada está. Acá abajo en M15 está. Mirá, a ver. M15 me está diciendo, si es que no lo estoy pifiando. A ver. M15 me está diciendo que... A ver, ahí 106.636. Ah, no, pero me está saliendo. Está bien. Eso, otra cosita más interesante. Esto ya viene de temprano, ¿sí? Se ve que va avisando cada tanto. Habría que ver una nuevo. Ver si. A ver si cambio acá. Un segundito. Vamos a ampliar acá. No lo tocó acá todavía. A no ser que venga, lo toque, ¿no? Y ahí sí arranca el riesgo-beneficio 3-1, por ejemplo. Puede ser 4-1, 5-1, 2-1 o 1-1, ¿bien? Así que bueno, ahí está, muchachos, ¿eh? Yo les voy a ir compartiendo las imágenes como en el Discord de estas cositas. Vamos a probar a ver qué tal, si les resultan, ¿no? Si les sirven a ustedes, ¿no? De las operaciones que pueden llegar a concretar. Obviamente, siempre haciendo un análisis de la estructura previamente, ¿no? Así que bueno, música, maestro, por favor, y seguimos. La idea de esto es, después estoy averiguando algún bot para poder que el bot tenga un par de bots donde la información, ¿no? Por el MetaQuotes ID pasa al celular por notificaciones o a Telegram, ¿no? Pero la idea no es esa. La idea es que la información de las notificaciones del MT4 me lleguen a Discord con la imagen con esa imagen, no sé si en JPG, pero que me aparezcan ahí o en Telegram inclusive, ¿sí? Ya vamos a encontrar algún bot, ¿sí? Bien, ahí va bastante bien, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Obviamente, miren, acá les muestro esto, una cosita también importante. Estas caídas que están viendo acá, ¿sí? Son los stops, ¿sí? Son unos stops un poquito más alejados que los TP, pero la estadística hace que
puedas poner ese tipo de stop, ¿sí? Acá lo estamos viendo, donde las caídas, ¿sí? No son tantas, ¿sí? Ya sea de compra o de venta, ¿ven? Entonces siempre la pendiente va hacia arriba y va sumando de a poquito. Obviamente hay que configurarlo mejor, ¿no? Al bot. Imagínate que es para H1, M30, M15 también con otros sets, ¿sí? Y nosotros lo ponemos en M1 con los sets para que ustedes lo puedan ver inclusive, ¿sí? Bien, vamos a ver también la próxima semana. Se viene un otro bot. Ya tenemos el número 101 más o menos, Seguimos con esto, Está. Vamos a poner un poquito más rápido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va River, gente? Avisen, que si llega a ser un gol más, capaz que quemamos la cuenta acá, ¿no? Esta cuenta no importa si la quemamos. ¿Hay alguno de Argentina que no sea ni de Boca ni de River, que sea de otro equipo o no? Hola Gerard, ¿cómo andás? Sí, solemos estar todos los días. Lo que me puede llegar a pasar, pero ya no depende de nosotros, es que desde el viernes pasado hay problemita con el servicio de internet donde estoy acá viviendo y funciona un poco mal el internet. Se corta simultánea veces, varias veces, ¿no? Así, ¿no? Cada 2 minutos se va cortando y vuelve, y eso hace que se interrumpa el internet, lamentablemente. Pero espero que lo solucionen esta semana. Igualmente estoy en vivo todos los días de la mañana, a no ser que pase algo, no sé, que se cortó la luz, no pueda, pero siempre estamos en vivo todos los días, de lunes a viernes, sesión de Londres y Nueva York. Trato de estar después de las operaciones que hago de forma personal mías, porque si no, no puedo llenar la heladera, ¿viste? Termino de hacer un par de operaciones, si las terminé o las dejo abiertas ya con que vayan a la dirección del TP o del stop, y abro el streaming en vivo, donde en otra cuenta más chiquita obviamente opero todos los días sesión de Nueva York, con lo que queda de Londres, que es la mitad prácticamente de Londres, y ahí tratamos de buscar operaciones manuales y las trato de mostrar desde que la abro hasta que la cierro, ¿sí? Obviamente muchas veces no da porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Por eso opero en M1, para que se pueda ver todo, pero después si lo haces en H1, en M15 es lo mismo, pero obviamente la diferencia es el tiempo de espera, ¿no? Y la distancia y el beneficio que vas a tener también. Pero igual hemos hecho 200, 300 pip, 50 pip, 20 pip, 10 pip, 5 pip, menos 20, menos 30. Algo hacemos siempre, ¿no? Tratamos de que sea por encima lo ganado de lo perdido. Y combinamos con los bots que voy creando, ¿sí? Donde siempre tengo un par de bots puestos también. Y a la vez hacemos algo híbrido, ¿viste? Mezclo todo, lo manual con lo automático. ¿Cómo se llama esta canción? A ver, ¿quién adivina cómo se llama esta canción? Vamos. El que adivina le regalo... ¿Qué le puedo regalar? A ver. Un autógrafo, decía, estaba recreído, ¿viste? No, el que adivina le regalo, no sé, una canción. Otra. Arrancan con R de Rolling. ¿Cómo se llama este grupo? Acompañado de música, ¿no? Dance de fondo, mezcladito. DJ Pepe Mila. Eso.
Vamos, mueva, 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 mueva. 1, 2, 3. El Pepito va a salir en profit. Angelito, deja de ver el partido de River y vení con nosotros. Acompáñame en Tokio, no seas así. No suelo estar muchas veces en Tokio. ¿No podés venir un ratito, Angelito? Estoy acá con vos, Pepe. Estoy acá con vos. Vos sabés que yo estoy por encima de todos porque soy un ser superior y puedo ayudarlos como los puedo destruir. Pero yo soy bueno, Pepe, ¿sí? La idea es ayudarlos, yo soy el Angelito. Ustedes saben que cuando quieren, ¿no? Algo de psicotrading, algo de, no sé, social, psicológico, yo voy a estar para ayudarlos, ¿sí? Y tienen que tener cuidado del diablito, ¿sí? El diablito les va a decir lo contrario. Por ejemplo, no sé, operen mucho, traten de ganar mucho, y eso te puede hacer quemar una cuenta. Tengan cuidado, ¿eh? Así que bueno, ojo, ¿eh? Y anda por ahí dando vueltas el diablito, ¿eh? Así que tengan cuidado, ¿bien? ¿Me pusiste algo en el tecito que me diste recién, Pepe? Porque estoy medio mareado también hoy. O me hizo mal, voy a tomar una buscapina. Va a tomar una buscapina, está mareado el Angelito. ¿Qué le pachó al Angelito? ¿Y el diablito anda por ahí? No, diablito, ¿estás ahí? El diablito, si lo tratan bien, es bueno. Lo que tiene que no puede. Mirá que esto ahí grande, che. Lo que tiene que no tenés que tratar de hacerle muchas preguntas al diablito, ¿sí? Al Angelito le podés preguntar hasta el horóscopo que te va a decir cómo te va a ir mañana, por ejemplo, ¿no? Y está el ingeniero Garqueta que guarda que te vende un palo pintado de verde, te lo vende, es tremendo. El ingeniero Garqueta también. Si quieren alguno de los personajes, no duden en consultar que va a estar hablando con ustedes, ¿sí? Diablito, ¿estás ahí? Hola, yo soy el ingeniero Garqueta. Yo te quiero decir, te estuve escuchando. Yo no soy lo que vos decís, yo soy una persona leal a mis convicciones, ¿sí? Me dicen que soy un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Y no es así. Yo soy un señor de estudio leal, ¿sí? Y vendo palos pintados de verde porque tengo que llenar la heladera, ¿viste? Toma. Tremendo, ese es el ingeniero Barqueta, ¿sí? Ojo con el diablito, ¿eh? Por ahora no apareció. Diablito, ¿no querés saludar a los amigos? No les hagas nada, solamente saludarlos. Hola, acá estoy. Mira, lo único que les digo es, cuando estén en una cuenta utilizando no sé, te vas a meter a mercado, ¿sí? No pongas stop, ¿sí? Alejate, deja que corra el precio, ¿sí? Porque un pip, 2 pip, 20 pip no sirve, vos tenés que hacer miles de pips, ¿sí? ¿Sí? Después no importa si quema la cuenta, ¿sí? Ahora, de noche cuando te acuestes, no pienses en el Angelito, voy a estar yo al lado tuyo, ¿sí? Tremendo, tremendo, sí. Es lo que quiere que, algo que podés no tener. Nosotros acá operamos sin stop en vivo. Y no en vivo cuando tengo mis técnicas, ¿no? Pero él lo que quiere es que reviente la cuenta. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, ¿eh? El oráculo, sí, tremendo, tremendo. Vos sabés que en Telegram iba a compartir una aplicación que tengo que te lee el horóscopo, pero ya nos íbamos al carajo, ya nos íbamos, pero la tengo, Vos elegís, no sé, te levantás a la mañana, te preparás el café, quiero ver el signo, no sé, Tauro, ponele, no sé, a ver, mezclado con, no sé, con un sol de oriente y un café con leche. Y te dice, viste, tremendo, Así que si quieren se los comparto hoy por Telegram. Todos los días van a tener la información de lo que les va a pasar ese día. ¿Te imaginas que creían? No, dice, hoy va a ser un mal día para mí, no me voy a trabajar, me quedo en la casa. Y era mal día porque lo echaban, viste. ¿Viste que se dio? Y porque no fui a trabajar y me echaron. Seguimos. Turn away. Qué lindo tema. A ver si está Pepe Mila, Vieron que estoy en 5 o 6 minutitos que estamos en la sesión de Tokio. Estoy tratando de pasar por todos los lugares donde solemos estar, ¿no? Como para que vean los que se sumen nuevos, que estamos siempre haciendo algo, gente, ¿sí? No se asusten, no hablamos tanto, hablo mucho, pero
trato de estar más tranquilo cuando estamos operando. Igual soy algo así, pero no hablo tanto. Hoy es un día donde quizás quería, ¿no?, mostrar un poquito todo lo que hacemos, muchas cosas, y trato de explicar un popurrí de cositas que hacemos. Entre eso está el principal del planeta Pepe, que es Pepe Mila. Ustedes no lo conocen. Recién vieron a Mila Poptrader, ¿no?, un príncipe del planeta. Pero ahora van a ver a Pepe Mila, ¿sí?, ese muñequito humilde que representa a las personas comunes como ustedes, como yo, que tratamos de ir al mercado a buscar un granito de arena, ¿sí?, y tratar de que nos vaya lo mejor posible, que no somos ballenas, que somos personas comunes, que tratamos de buscar profit, ¿no?, y inclusive alguna amistad acá para pasarla bien, ¿no? Pepe Mila, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Pepe Mila, para manejar la nave y para mandar un saludo? Sí, acá estoy. La locura esto, gente. No. Me parece que me estás haciendo burla. Me estás haciendo burla, Pepe. O Mila, como quieras vos. No, no te estoy haciendo burla, decía. Era una cosa loco, él mismo hablaba y se contradecía. Che, me estás mareando, dice. No, bien. Ahí viene Pepe Mila, gente, ¿sí? Atrevido el angelito, ¿eh? Angelito, ¿estás ahí? Mientras sigue corriendo las bolingueadoras de Pepe Mila. Qué grande el angelito, ahí está, ¿eh? Bien, ahí viene Pepe Mila. Mira, Pepe Mila, saludalo a los amigos un ratito, por favor. Ahí está, este es Pepe Mila, que soy yo, ¿no? Obviamente es el mismo personaje donde, ¿no?, es el alma del planeta. Acá estoy. Pepe Mila, gente, súmense en todos los días, estamos todos los días en los mercados financieros. Hoy estamos como, entre comillas, pasándola bien un rato, como les dije, viendo un poco el Pepe Alerta, lo que se puede venir, si está bueno va a quedar, y si no, seguiremos como siempre nosotros. Yo siempre seguiré operando de forma manual y con los bots que voy creando, ¿sí? Pero siempre traigo algo para compartir. Así que bueno, súmense a Discord, a Telegram, a Instagram, a YouTube, a Twitch, a todas las redes que les compartimos, ¿sí? Si pueden, denle like y por favor ayúdennos a que el canal crezca, los canales, las redes, para que ustedes puedan obviamente pasarla bien también y traer a sus familiares, a sus amigos, para disfrutar no solamente de operaciones en vivo, sino de buena onda, y ni hablar del angelito, ¿no? No, y de música, gente, obviamente. Recuerden que acá no funciona nada si falta la música, ¿sí? No cobramos ni los videos de YouTube, imagínate, poner esta música, fuiste, y nosotros la ponemos igual, porque lo importante acá, ¿sí?, es pasarla bien. Gente, me voy a la plataforma de vuelta y escuchá esto para vos. Mira, prepárate un cafecito si querés. Esta canción es para vos, ¿sí? La bajo de vuelta, escuchala, te la regalo para vos porque está bomba. Mira, escuchá mientras vamos con el backtesting. Ahí vamos. Escucha. Miau, miau, miau. Un gatito de fondo, ¿eh? Qué grande, Soda. ¿Cómo lo extraño a Cerati, por favor? Muy bien, Ronnie Stone. Sí, señor. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Elegite un tema, el que vos quieras, ¿eh? Ahora les voy a traer uno después de este tema les voy a compartir un temita de, seguramente de Ciro y los persas. Ya lo voy a buscar, mirá, como Ali, ¿sí? Un temita muy bonito para ustedes. Escucha este mientras. Salió otra notificación más, gente, miren, dice, ustedes vayan viendo, ¿no? Las zonas, yo se lo leo o se los comparto, ahora lo copio y se los pego ahí en Discord, pero ojo, no te vas a meter por esto, ¿no? Solamente son notificaciones, vos verás si la estructura te convence, ¿sí? En M15, ¿bien? Dice...
Australiano, dólar, ¿sí? El australiano con el dólar. Un short, que sería un corto, que sería una venta. Entrar en 0.67450. Ahora te lo comparto. 0.67482 el stop loss. Y un TP 3-1, que sería 0.67351. ¿Bien? Escucha. Por la ciudad, ahí se lo voy a pegar en Discord, gente, ¿sí? El que se suma a Discord me tiene que avisar, así le agrego el Pepe. Elíjanse como si fuéramos los pitufos, ¿viste? Pitufo tontín, pitufo gruñón, bueno, un Pepe, elíjanse ustedes, ¿eh? ¿Qué Pepe quiere ser? Yo soy Pepe Mila. Si supieran, los chicos ya saben, ¿no? Yo me elegí Pepe el Lindo, pero cuando me vieron me dijeron, no, negro, Pepe el Lindo no te da. No te van a creer. Bueno, Pepe Mila quedó, ¿sí? Así que trata de como te dicen en el barrio, no sé, Pepe el violinista, bueno, ¿no? Vamos. Escucha, se cayó. El caer sobre terrazas desiertas. ¿Conocen gente? Por favor, pero ¿qué hacen de no invitarla? Inviten a los amigos, amigas, amigues, amiguites, amigotes, lo que quieran, ¿sí? Estamos todos los días acá con buena onda para pasarla bien, ¿sí? Súmense a todas las redes y pregunten, participen, muevan las redes, vamos. ¿Te imaginas? Dice, che, ¿cuáles son las redes? Vení, lo llevaba y lo llevaba a pescar y lo hacía trabajar, ¿viste? Con las redes de pesca. Bien, chiste, ¿no? Seguimos con el telaraña, ¿eh? Decía el amigo, no, amigo, la bolingueadora. La bolingueadora de Pepe Mila, ahí van, ¿eh? Ya vamos prácticamente cuánto, a ver. Y vamos ahí a pasitos, ¿eh? Mirá qué caidita tú, ¿eh? Bueno, va positivo, pero esto obviamente se puede mejorar, ¿no? Después voy a probar, bueno, no sé si hoy, porque no vamos a dar tiempo, uno de los sets que armé para los videos anteriores, que los resultados son más parejitos, más bonitos, ¿eh? Miren, gente, les regalo una canción. ¿Cómo que no les voy a regalar una canción? A ver. Bien. De fondo estábamos escuchando a los amigos Soda Stereo, ¿sí? Obviamente acompañado con un poquito de música techno, dance, mezcladito un poco, ¿no? Con un DJ, ¿no? De fondo, ahora viene un temita, me gusta mucho, lo solemos poner en vivo todos los días de la mañana, de un grupo nacional. Ciro y los Persas, me gusta mucho, escuchen esta canción, ¿sí? Dedicada para ustedes, ¿sí? Un tema que a mí me gusta, como Ali. ¿Vos se acuerdan de Ali, un boxeador? Bueno, vos imaginate que Ali, que Tyson son las ballenas. Entonces vos imaginate que en esta canción, imaginate que vos sos un Pepe común, que las ballenas, se cae Ali, ¿no? Se cae al ring, o se cae Tyson, o se cae, ¿no? Los que están ahí en el ring, y vos ves que la ballena se cayó, le sacás un granito, en el sentido, ¿no? Literal, le sacás un granito y salí corriendo, porque si la ballena se despierta y va a estar media mareada, va a querer agarrar la ballena, lo agarra a los Pepe y les quemo la cuenta, ¿sí? Así que esta canción es para ustedes, escuchá, ¿verdad? Qué linda, escuchá, ¿eh? A ver si tiene acá un poquito de... No, está bien ahí, a ver si ahí bien. Si les gusta, bien. Y si no, también, escuchá. Eso. Sí, sí. Mueva, mueva, mueva. La nueva sensación. Escuchen la repetición, perdón. Tenía el traductor, ¿lo escuchaban hablando? No era yo, ¿eh? La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa. Eso, escucha, escucha. Mueva, 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 vamos. Vamos para hacer un boliche acá, un boliche de música, gente. Mirá, mirá, mirá. Ahí sigue el bote, ¿eh? Mueva, mueva, mueva. Mirá cómo baila, mirá. Eso. Hay un poco criminal, un relámpago virtual. Suscribite, dale, ¿qué esperás? Ahora, si te suscribís, tenés que ser activo, ¿eh? No vale que es pasivo. Activo, vamos, vamos. Rebotín, rebotán, de la vera, la, de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darío.
le puse pausa para que adelante la información que fue cerrando operaciones. Y fíjense cómo cambia el dibujo, ¿lo ven? Como mejor, más bonito, ¿lo ven? ¿No lo ven más bonito que recién? ¿Sí o no? Bueno, es porque tendríamos que ponerle un adelanto, configurar acá un poquito el set, ¿no? Pero en sí el dibujo está bueno, se puede mejorar, pero lo que voy, estábamos viendo un poquito el pasado y ahora sí, esta es la actualidad, ven ahí. Ya vamos casi 12.000 ahí, ¿no? 12.300 prácticamente. ¿En cuántos días? A ver. Bueno, en diciembre, y esto comenzamos el 1 de agosto prácticamente, ¿sí? Se puede configurar mucho más, mucho menos el lotaje y los distintos tipos de parámetros, ¿no? Seguimos. Revisen el bot La Bolingueadora de Pepe Mila, donde el homenaje que hice a este bot que creé, creado por mí, un paisano del sur de la Patagonia de Argentina, de Chile, donde iba día a día a cazar con las boleadoras. ¿Se acuerdan las boleadoras? Fíjense la foto que van a encontrar en el video. Bien. La idea mía, con un par de indicadores, entre ellos, ¿no? Una Bollinger, aparte de otros indicadores interesantes, muy interesantes. Bueno, Bollinger, me sonaba a boleadora, ¿viste? Bollinger, bolingueadora, mirá qué idea, más bueno, ahí quedó. Homenaje a los gauchos. Pero en vez de ir a cazar animales, vamos a cazar profit, ¿no? Mi corazón. Emborrachar. Mi corazón. Tremendo, ¿le gustó o no le gustó? ¿Sí o no? Bien, vamos a ver si hay algún mensajito acá que tenemos. Tenemos para regalar lo que quieran, gente, música. Gerard, Star Meetup. Uy, qué temón. Te largo unos pasitos de rolinga, Vos sos argentino igual que yo, A ver, dale. ¿Viste el video de... Si sos argentino, viste el video hace mucho, obviamente, ¿no? De... bailando, bueno, un par de, ¿no? de hinchas de fútbol, son la mayoría, no la mayoría, pero muchos son tirando a rolinga, ¿viste? Y hay un par de, ¿cómo se llama? De videos armados donde ellos se suman a bailar, ¿no? En la onda rolinga, que es algo inventado por nosotros, por los argentinos, ¿viste? Donde mezclamos un poquito, una mezcla de fútbol con una mezcla de rock de barrio, y el corte de pelo mezclado con los Ramones, los Didi Ramones. Los Ramones está mezclado con los Rolling, lo sabemos a eso, y obviamente que ellos se sorprendieron con eso y fueron los que dijeron que los rolingas están en Argentina, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito los Ratones, podemos escuchar también después un poquito, ¿no? A ver, acá me pide, bueno, a ver si acá, mirá, para vos. Lo que se pide se tiene, vamos a ver si no me cortan el video. Ahí va, a ver, remixado, un poquito como para ver qué pasa, ¿Qué es esto? A ver. Bueno, esto arranca nada que ver, ¿no? Pero una de esas se sorprende. A ver qué dice ahí. Start Meet Up. Bien, ahí vamos. Seguimos positivos acá, no quemó la cuenta todavía. Seguimos con las señales, más que señales, mal dicho por mí, señales son notificaciones. Señales serían, ¿no? Si guarda ahí una señal, no, una notificación, una alerta o algo que vos digas, bueno, mira, voy a analizar a ver si me conviene o no, ¿no? Y ahí había visto, bueno, algunas notificaciones que después, seguramente, si sale alguna nueva, se las voy a ir compartiendo ahí en Discord. Che, pero esto es mucho danza, a ver, no me gusta así, a ver. Espérate un segundito, que les regalo a ver acá, este de aquí. Ahora sí, ¿no? Escucha. Una pequeña modificación tiene, ¿no? Obviamente como para que no haya tanto. Bien, ahí estamos. Eso.
sí señor. Muy bien. Bien, así que bueno, viste, ahí tenés, no te digo el original, pero una versión, ¿no? Con alguna mezclita, algunas cositas de fondo, como para que pase el video, ¿bien? Así que bueno, gente, ¿qué hora es? A ver cuánto es que estamos. Hoy no operamos, ¿no? Era pasar un ratito en Tokio. Vamos a ver si hay movimientos. Obviamente voy a compartirles ahí la fuerza de la moneda para que vayamos viendo si conviene o no alguna divisa, viendo las estructuras, como solemos ver a la mañana, ¿ven? A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, horario, por favor, tenemos las... Bien, casi 1:40, una locura, che. Iba a estar una horita nada más. Bien, gente, abrazo grande. Me voy despidiendo. Espero que les haya gustado esta pequeña presentación en Tokio, donde ya venimos hace mucho haciendo Tokio, pero la idea es volver de vuelta a la noche cada tanto. Quizá vamos a hacer backtesting, vamos a ver alertas, vamos a sacarnos dudas en vivo de los que no saben y los que saben operar. Vamos a empezar a encontrar quizás estructuras para el otro día, para el que opera intradías, no sé, algún order block, algún imbalance, muchas cositas, gente. Gracias por estar, por tomarse el tiempito de estar con este loquito de este lado y pasarla bien. Sí, la idea es esa. Y bueno, espero que no les haya, ¿no? Que no les haya aburrido. Por eso hablé, ¿sí? Bien, gente. A ver. Ahí está, muy bonita la canción, ¿sí? Muy bonita. Está buena para escuchar el original, ¿no? Ahí con los auriculares, una cerveza helada, sentadita. ¿Sabés qué, no? Es lo más lindo que hay. Vamos a apagar el bot vamos a ver los resultados. No lo dejo todo el año entero porque vamos a estar un rato más. Pero vamos a ver cómo cierra ahí, a ver el resultado que da. Lo que sí voy a dejar de fondo, a ver una canción acá para compartirles. Si conocen esta canción, ¿me dicen el nombre, por favor? Escuchá, a ver. ¿Quién es este grupo? Obviamente mezclado un poquito, me tiene que decir autor del grupo o la canción misma, ¿sí? Un grupo de los 80, ochentoso, noventoso, pero que sigue, todavía es tan grande, pero bueno, a ver qué me dicen, una onda tipo, bueno, a ver qué me dicen, si lo saca, a ver quién lo saca primero, escucha, está mezclado con un poquito de mezcla, ¿no? Pero bueno, ya lo sacaron, ¿no? Vamos. Waiting for that final moment. Every time I see you falling, I'm waiting for that final moment. ¿Cómo se llama? No lo saben, no lo saben. Un abrazo, muchas gracias Maxi por estar un rato de tu tiempo con nosotros. Gracias de corazón. Y si la cosa se pone linda, ¿quién te dice que alguna noche no hablamos de OVNI, Maxi, o no? Estaría bárbaro, a mí me encanta. Si quieren nos prendemos algún día, me encanta. Cosas paranormales con Pepe Mila. Escucha, o ovnis que no son, ¿no? Ellas son casi, ahí están, Vamos. Acordate que venimos de Planeta Pepe, así que... Me voy yendo, vamos a ver los resultados. Voy a poner pausa acá. Ahí lo paro un poquito. Ahí está, a ver cómo cerró. Bueno, ahí cerró, ¿sí? Faltó obviamente un par de meses más. Vamos a ver los resultados, A ver ahí. Informes. Vamos para arriba, subo un poquito. Ahí está, ¿y lo ven ahí no? A ver.
voy a bajar un poquito mi música porque a ustedes la escuchan bien, pero a mí me va al taco a la cabecita. Ahí está, tenemos con un depósito inicial de 10.000 en cierta cantidad de tiempo, que no es un año, es menos, deben ser 6 meses por lo menos, $2.884 obtuvimos con un factor de beneficio 2.25, eso se puede mejorar todo, cantidad de transacciones 229, beneficio esperado bastante bien, ¿no? $12.60 y Drawdon, que ya es ahí ya viene un punto interesante, de $10.000 con una ganancia de 2.884, hemos estado con un 3.76% de Drawdon, no superó el 5, si fuera por una cuenta de fondeo quizás lo hubiese pasado, ¿no? Hay que ver, ¿no? Y si llega obviamente al objetivo del TP en cuanto a profit, ¿no? Bien, posiciones cortas y posiciones largas prácticamente un 80%, 77, 80%, 115 ganadas y 114 en compras, ¿sí? Donde la esperanza matemática, ahí tenemos transacciones rentables 180, el 78,6% de las operaciones fueron rentables, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí estamos, bien. Ganadas consecutivas 13, gente. 13 consecutivas. ¿Te imaginas que querés pasar una cuenta de fondeo y justo te toca la racha de ganar 13 seguidas? Ya está. Capaz que a la segunda, a la tercera, si hace un riesgo-beneficio, no sé, 3-1, hay que ver acá cómo se configura, pero 13 ganadas seguidas, obviamente que tiene que ver con las distancias y el horario de la temporalidad en sí, ¿no? Porque quizás no funciona lo mismo en M15 que en M1, ¿no? O que en H1 o H4. Pero bueno, ahí estamos, gente. Bien, ¿no? El 28,84% de la cuenta se puede sacar inclusive, ¿no? El doble, el triple, también es una locura, pero se puede sumando, agregando algunas cositas más con el lotaje y con una gestión distinta, ¿no? Pero bueno, ahí está, prudente, bien, no es la gran cosa. Fíjense en lo que es los errores de deslizamiento de la gráfica, que son estos los tics de modelado, esto que está acá en verde. Está perfecto, ¿sí? 0 errores tienen, ¿sí? Obviamente que no es el historial del MT4 que están viendo ustedes de fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el historial que traen las gráficas, los MT4, no es de calidad, es un historial medio, ¿no? Le falta. Este se consigue descargándolo de alguna plataforma exclusiva de información, ¿no? De gráficas, ¿no? Bien, gente, a ver. Escuchá de fondo, esto que estamos viendo de fondo. Muchas gracias por estar, nos vemos mañana. Muchas gracias por estar un rato, por acompañar, ¿sí? Gente, nos vemos mañana y nos podemos ir. Acá estamos, mira, de fondo un tema de Pepe Mila, pero me quiero ir con, a ver acá si tenemos. Bueno, este es cortito también. Les quiero buscar alguna canción. Bueno, esta no es desagradable, ¿no? Escucha. No adivinaron las canciones, ¿eh? Quizás somos poquitos, pero el que quede, que lo vea el video mañana o algún día, me tiene que decir cómo se llaman las canciones, ¿eh? Una aunque sea, ¿eh? Vamos. ¿Y esta cómo se llama? Gente, me voy. Angelito, me voy. Gracias por estar un ratito, Angelito. Disculpa que te desperté, ¿eh? La idea era, ¿no? Pasarla bien, Angelito. Gracias por acompañarnos todas las mañanas y hoy a la noche en Tokio, ¿sí? Así que bueno, un besito, Angelito, para vos, ¿eh? No, gracias a vos. Estoy re contento. Aparte, desde que estoy tomando este tecito, estoy como muy acelerado. Estoy como vos, Pepe. Yo no sé qué tecito. Vos me dijiste, te voy a dar un té de tilo. Y yo lo estoy tomando al tilo. ¡Sí! Estoy re contento. No sé qué le pusiste. ¿Le habrás puesto algún yuyito medio raro? Pero bueno, me hace feliz a mí. Así que sueñe con los angelitos todos, ¿eh? Nos vemos. Bien. Bueno, gente, chau. Escucha. Nos vemos mañana si podemos estar, y si no, nos veremos. Mañana es jueves, ¿no? Mañana jueves, si no, mañana jueves de la noche, y si no, el viernes de la mañana. En algún momento nos cruzamos de vuelta. ¿Para qué? Para pasarla bien, operar en vivo y bueno, ¿no? Ir sumando pepes a la comunidad, al planeta. Gente, nos vemos. Chau. Subite a la nave, ¿eh? How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you.
vamos, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Te quiero ver así como el astronauta, disfrutando de la vida y ponete en la cabeza, ¿sí? Reseteate el cerebro. El que te diga que no podés, vos oídos sordos, siempre podés, Nos vemos, gente, chau. Promise me you're